En la actualidad, el tema de la eutanasia es un problema médico de alcances mundiales y que extrañamente encontramos que en un país sudamericano como es Colombia, es uno de los primeros lugares donde prácticamente esto tiene la autorización del gobierno y tiene la autorización de la sociedad colombiana, aunque hay algunas cuestiones donde no cuadra perfectamente con el punto de vista religioso, y justamente en estos días en que el Papa Francisco, que es de origen latinoamericano, que es originario de Argentina, está recorriendo esa parte del cono sur, doctor, nos gustaría que desde su punto de vista médico y científico, y dado que usted también tiene raíces colombianas, nos explicara la situación de la eutanasia, su aprobación y cuál es el punto de vista que se aplica en este momento en Colombia. Sí, gracias, don Ángel, buenos días. La problemática de la eutanasia es una problemática muy antigua, muy vieja, donde la tecnificación pretende despersonificar a la muerte por la presencia de pacientes en estado de coma o con trastornos, enfermedades, de que el cual someten a un paciente en un estado crítico y lo conlleva a una muerte vegetativa. Entonces, este tipo de pacientes han creado conflictos, tanto religiosos, tanto científicos, tanto moralistas y otras entidades. ¿Qué debemos de hacer con estos pacientes? Sin embargo, aquí se entrecruza en el punto crucial la presencia moral familiar, ¿no? De que se debe ser muy respetuoso en este aspecto. Sí, doctor. Es un tema muy delicado, muy álgido, muy debatido políticamente, y nosotros los médicos nos encontramos en esa situación ante la muerte y ante una decisión, el cual las constituciones de cada país marcan de que no se debe hacer eutanasia por los principios culturales que son importantes. Sin embargo, últimamente en determinados países han debatido, y México se encuentra también en esa situación, el cual hay un marco de constitución, hay un marco de salud donde constituye que la eutanasia se debe o no se debe. Sin embargo, Colombia se tomó este asunto en sus manos de una manera, se nos adelantó, vaya. Y parece que en estas últimas fechas ya la Constitución determinó que se puede hacer la eutanasia en determinados tipos de pacientes donde la autoridad o los parámetros hospitalarios determinan que se puede realizar, siempre y cuando en común acuerdo con los familiares. Decisión difícil. Sin embargo, el cansancio, la fatiga, el ver a tu paciente de alguna u otra manera sufrir, donde la medicina siempre ha pretendido que nuestros pacientes no deben sufrir. Sin embargo, llega un momento que los pacientes determinan, dice médico, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Quisiera que descansara. La tecnificación ha venido a prolongar la vida y se ha pretendido despersonalizar la muerte, de esa manera. Entonces hoy día los médicos que nos dedicamos a ver pacientes críticos y enfermos crónicos, pero nos estamos enfrentando a esta situación muy difícil. Doctor, a diferencia de Colombia, ¿en México estaría en proceso esta situación jurídica y legal de aplicar la eutanasia, o en México ya se puede aplicar? ¿Cuál es la situación que priva entre Colombia, que ya se está aplicando, y en México? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ese tema ha sido debatido está en debate. Está en debate. Sí. Sin embargo, muchas veces hay pausas debido a las sociedades de que nos rodean, tanto morales, religiosos, filósofos, y sobre todo lo que entraña a los médicos. Ha habido criterios, opiniones, razones
donde esto no ha llegado a una conclusión final. Es difícil, señor Ángel, este tema. Practicar la eutanasia con toda la filosofía y con toda la moral y con toda la entrega. Y ahora sí voy a hablar de ética, con toda nuestra ética, porque ética es una palabra muy alta. Sí. La palabra que yo aplico comúnmente se llama humanidad, pero en estas situaciones ética llega a su punto máximo y es importante mencionar. Entonces es difícil, habría que crear un consenso muy importante, habría mucho que trabajar para poder llevar a esa situación. Doctor, científicamente o médicamente, no sé cómo explicarlo, ¿cuál es el proceso que se sigue cuando se decide aplicar a un enfermo terminal que ya pidió que se le cortara, digamos, su existencia? ¿Cómo se lleva? ¿Se lleva al quirófano? ¿O cuál es el tipo de proceso? ¿Nos podría explicar algo al respecto? ¿Cómo es esa situación? El último tramo final. Existen dos partes. Hay una parte que el paciente, por escrito, antes de una situación de salud comprometedora, él deja por escrito de que si llega a un momento dado a estar en una fase vegetativa, se le practica eutanasia. Eso lo solicita el paciente en vida. Sí. La otra parte es cuando el paciente va entrando en gravedad y entra lo más clásico en un estado de coma y posteriormente sus funciones cerebrales se aplanan, dejan de funcionar de una forma correcta. Entonces cuando los médicos dicen, bueno, este paciente está en estado vegetativo, si lo desconectáramos, el punto de vista cerebral está muerto, ¿sí? Si este paciente le desconectáramos el ventilador, todo lo que sostiene vida, y el paciente se mantiene, no va a despertar, no va a estar consciente de una forma consciente, es un estado vegetativo. Y es ahí donde se genera el conflicto, ¿no? Bueno, de la parte técnica existen una serie de medidas actualmente que se han ido manifestando en la literatura médica, de que es conllevar al paciente una muerte digna. Bueno, todo paciente debe morir en una fase digna, ¿no? Donde se aplican ciertos fármacos de que paralizan la función cardíaca, los signos vitales se depletan y es una muerte no dolorosa, digna y rápida, y las funciones vitales cesan. Y eso como un acuerdo, si está dentro de un organismo hospitalario, que por lo general están las autoridades hospitalarias, hacen una relación médico-paciente, los familiares, y hay una serie de documentos que se realizan desde el punto de vista legal, de que se practicó todo dentro del marco de la ley. Finalmente, doctor, curiosamente la presencia del Papa Francisco en Sudamérica, que anda recorriendo países como Bolivia, como Ecuador, posiblemente visita Argentina, tal vez Colombia, pues el rechazo o la oposición de la religión también influiría en el sentimiento de un doctor, de una personalidad que podría anteponer su sentimiento espiritual para aplicar esto. Es un caso delicado. ¿Cómo se puede comprender esta situación cuando un doctor quizá es católico o es de otra religión, pero que tendría que cortar la vida de un ser humano? Nos encontramos con médicos muy ortodoxos, sí, y con médicos muy religiosos. Sin embargo, una u otra manera redondea la expresión lo mismo. Sin embargo, en el pensamiento ortodoxo científico se toman decisiones propias, lo que marca. Los facultativos médicos muy moralistas, muchas corrientes de ellos están en contra de eso. Sí. Sin embargo, los tiempos actuales no hacen entrever de que debemos de tomar decisiones científicas, contemplando una plataforma moral y ética. El Papa actual es un Papa con un pensamiento
con más libertad actualmente que los papas anteriores. Sin embargo, la Iglesia Católica condena ese tipo de situaciones, ese tipo de decisiones o de acciones. Sin embargo, es un papa con una libertad de pensamiento, respetando la opinión de los papas anteriores. Sí. Y pudiera entrever en sus citas, en sus palabras, de que, pues bueno, si Dios, tema difícil de decirse. Así es, doctor, yo lo sé. Finalmente, ¿por qué Colombia sí y México no? ¿Qué tiene ese país sudamericano que logró dar este paso tan especial en la historia médica de Latinoamérica? ¿Qué te puedo decir? ¿Del punto de vista emotivo o del punto de vista como propio? usted gusta, por eso lo vine a buscar. México es un gran país, hermoso, donde el mexicano propiamente es una persona de muy alta moral. Los colombianos gozan de muy alta moral. Sin embargo, como ellos han vivido una serie de cambios sociopolíticos, religiosos, más fuertes que nuestro querido México, creo que por allí va la decisión de ellos a hacer muchos cambios en su vida social. Creo que va por allí. Doctor, pues muchísimas gracias. Un saludo muy especial para los hermanos de Sudamérica, para allá, para la hermana República de Colombia, y gracias por atendernos. Usted ya es un residente mexicano que tiene toda una vida en México, estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y radicado en Huetamo por toda una vida. Muchas gracias por esta entrevista que nos da y por tocar un tema tan espinoso y delicado como es la eutanasia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Ángel. Buen día.